Bien, a continuación presentamos la ponencia última de este bloque de Marcela Fuchs, Adrián Méndez, Gustavo Archubi de la Universidad Nacional de La Plata y Horacio De Giorgi de la Universidad Nacional de Cuyo. Gustavo y Horacio nos expondrán la ponencia llamada Reflexiones sobre el impacto de las plataformas de IA en los repositorios institucionales de acceso abierto. Les pedimos, por favor, respetar los tiempos de 15 minutos. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Hola. Bueno, buenos días. Gracias por invitarnos y por permitirnos plantear una problemática que nos está pasando con los repositorios institucionales y las plataformas de acceso abierto, de la parte de inteligencia artificial. Somos dos universidades, Universidad Nacional de La Plata y Universidad Nacional de Cuyo. Gustavo pertenece a la Universidad Nacional de La Plata, Marcela Fuchs es la directora de la red de bibliotecas de la Universidad de La Plata, también escribió la ponencia con nosotros. Yo soy Horacio De Giorgi, soy el director de la Biblioteca Central y la red de bibliotecas de la Universidad Nacional de Cuyo, y Adrián Méndez es el coordinador de la biblioteca digital o el repositorio institucional de la Universidad de Cuyo. Una de las cosas que, primero agradecerles, porque la red de bibliotecas de la Universidad Nacional de Cuyo es gracias a bibliotecarios chilenos, ¿sí? Porque nos dieron muchísima capacitación allá por el año 97 y la gente de CEPAL también de acá de Chile fueron los que nos organizaron y nos permitieron presentar el proyecto de la red de bibliotecas, así que en parte creo que es la primera vez que hablo en Chile, así que les agradezco personalmente eso. Excelente. Bueno, todos más o menos saben que es un repositorio institucional, pero nosotros queremos dar una definición así general de lo que nosotros entendemos como y por qué estamos acá. Nuestros repositorios, tanto el de La Plata como el nuestro, nacieron en el año 2006. Tienen distinto tamaño, pero sí mucho trabajo. Los dos nacieron en esa época. Y junto con Marcela, particularmente, participamos de la creación de la Ley Nacional de Repositorios Digitales. Y estos repositorios son sistemas digitales para almacenar y difundir documentos académicos. Eso fue el origen, siempre basados en la prerrogativa del acceso abierto. Nuestras tecnologías, en los dos casos tenemos tecnologías un poco diversas, no trabajamos con DSpace particularmente, que es lo típico que se trabaja hoy. Nosotros tenemos un desarrollo propio, ellos también han hecho desarrollos propios sobre los repositorios. Y nuestro objetivo principal siempre fue el de garantizar el acceso abierto y la preservación a largo plazo de los documentos producidos por una institución. Principalmente defendiendo las licencias y defendiendo los autores. Ese fue el origen, básicamente, de los repositorios institucionales. La ley de acceso abierto, el que tiene la Argentina, la ley de repositorios digitales que tiene, también apoya esta prerrogativa, básicamente, la defensa del autor, de la autoría. Cosa que empieza a ser un poco compleja ahora con el tema de la inteligencia artificial y lo que está pasando, ¿sí? Antes de la inteligencia artificial, básicamente, nosotros lo que hacíamos era usar licencias Creative Commons en un ambiente bastante controlado dentro de todo, porque había cosas que se hacían prolijamente en Internet hasta hace poco, donde nosotros poníamos a disposición metadatos y poníamos objetos digitales y generalmente lo que se compartía o lo que podían incorporar dentro de otras bases de datos eran los metadatos, pero nunca se llevaban los objetos digitales, el objeto digital quedaba en el repositorio institucional. Había una difusión totalmente transparente, facilitábamos, por supuesto, el acceso libre, sin ningún tipo de restricción ni de bloqueo, a tanto las producciones científicas como las académicas de las universidades. Hay un compromiso ético, tanto de fomentar la protección de los autores, de los trabajos originales, como las citaciones. Y además, bueno, el acceso abierto no hubiera permanecido tampoco sin el tema de las redes. Nosotros en la Argentina tenemos la Red Nacional de Repositorios Digitales, que está a través del Ministerio de Ciencia y Técnica, el Sistema Nacional de Repositorios Digitales, del cual los dos pertenecemos allí, y se arman esa red a partir de los 65 repositorios institucionales de las universidades nacionales que hay, y esa participación en redes nos llevó a también participar de la referencia a nivel latinoamericano y de COAR a nivel mundial. Con lo cual, antes de la inteligencia artificial teníamos una forma de vincularnos entre todos que parecía
pareja, aunque sea un repositorio muy pequeño o un repositorio muy grande, pertenecíamos a la misma red de repositorios. Creo que cuando irrumpen básicamente las inteligencias artificiales con los modelos de lenguaje generativo y demás, tenemos que empezar a entender de cómo funcionan y además cómo se alimentan, ¿sí? Y en este alimentarse de datos, los repositorios tuvieron un papel muy, muy importante. ¿Qué perjuicio trajo esto para los repositorios? Ya va a mostrar Gustavo cómo han caído básicamente las consultas dentro de esto. Y lo que estamos viendo es cómo se utilizan, como que estamos empezando a analizar, es cómo se utilizan las plataformas de inteligencia artificial y qué implica esto para nosotros y al final de cuentas, qué implica para la declaración de Budapest, donde se arma, digamos, el acceso abierto, qué implica para los autores, dónde queda el autor dentro de toda esta generación, dentro de todo este consumo de información para generar estos grandes modelos de lenguaje. Y surgen, por supuesto, las corporaciones tecnológicas, las cuales hemos usado logos que ustedes casi no identifican, pero es Anthropic, OpenAI, Google y demás, las cuales hoy son dueñas, básicamente, de lo que estamos utilizando y dueñas de la tecnología necesaria como para utilizar la inteligencia artificial. Un poco ese es el planteo de dónde estamos parados con los repositorios y la inteligencia artificial y ahora continúa Gustavo. ¿Podemos ver un Sí. Hola. No, me gusta acá. Yo quería hacer una pequeña distinción, por eso pusimos modelos de lenguaje generativos y plataformas de inteligencia artificial, porque los modelos de lenguaje generativo son una cosa y las plataformas son otras. Los modelos son herramientas que podemos usar, muchas de ellas son libres, se pueden bajar y utilizar y permiten generar nuestras propias plataformas. Las plataformas que usamos son plataformas privadas que tienen, digamos, un fin que nosotros usamos colateralmente, digamos, pero que no es el fin propio de la plataforma, que al ser de una corporación privada lo que busca es un lucro, un bien económico. Y entonces también tenemos que tener cuidado en el uso de esas plataformas desde ese punto de vista. Por eso hay que distinguir, cuando uno habla de inteligencia artificial, para mí, ¿no?, son los modelos generativos de lenguaje. Las plataformas de inteligencia artificial son herramientas que utilizan a los modelos de lenguaje para otros fines, digamos, ¿no? Ahora sí, esto. Bueno, acá es un poquito la historia reciente. Como les decía Horacio, los repositorios institucionales se empezaron allá por el 2006, se empezó a fomentar el uso de los repositorios institucionales. Buscan difundir la producción científica de las universidades, se sacan normativas que hacen que, primero normativas locales, es decir, la Facultad de Humanidades en la que yo trabajo sacó una normativa para que cada persona que se recibe de la universidad tiene que dejar una copia en el repositorio y esa copia tiene que estar a disposición. Después eso escaló a nivel universidad, a nivel país y a nivel región. Siempre poniendo, como decía Horacio, el prerequisito de nombrar a los autores y seguir, la normativa de acceso abierto de Budapest, digamos. Bueno, nosotros empezamos a notar, acá hay una gráfica que no traje porque no la estudié, pero digo, a partir del 2022 nosotros empezamos a tener un uso masivo de los repositorios. Creció un montón. Nosotros pensábamos que era la gente que los usaba. Después, cuando empezamos a tener problemas que directamente la gente no podía acceder, nos dimos cuenta que era porque estaban cosechando las plataformas de inteligencia artificial, estaban cosechando nuestros datos para entrenar a los modelos, ¿no? Entonces, ahí empezamos a tener problemas y empezar a ver problemas a futuro. ¿Por qué? Porque cuando la gente empieza a usar las plataformas, deja de usar los repositorios. Y esto pasa con otras plataformas, digamos, por ejemplo, Wikipedia está planteando esos problemas, las redes colaborativas de conocimiento, que yo, por ejemplo, como informático uso, donde cuando tengo un problema, tengo una duda, la planteo ahí y hay un montón de gente escuchando,
y colaboras y me dices, yo ya tuve ese problema, esta fue mi solución, o si no hay una solución, la buscamos entre muchos. Al aparecer, por ejemplo, ChatGPT, yo ya voy a ChatGPT y no voy a esa red a plantear mi problema, porque el 90% de las veces ChatGPT me responde, el 10% no, pero mientras tanto esa red se desarma, se deshace, porque nadie la usa. Entonces, la próxima vez que yo tenga un problema que no lo pueda resolver con ChatGPT, recordemos que los modelos de lenguaje responden a aquellas preguntas o tienen la capacidad de responder a aquellas preguntas con las que hayan sido entrenados. Nunca van a poder responder a algo con lo que no hayan sido entrenados. Entonces, cuando yo tengo una pregunta nueva, una problemática nueva, el modelo de lenguaje no me lo va a poder responder y la red de conocimiento que yo consultaba va a haber quedado destruida porque yo la dejé de usar. Yo dejé de participar porque usaba ChatGPT. Bueno, esa es una de las problemáticas que empiezan a aparecer y que nosotros tenemos que ver cómo solucionar. Me fui un poco de la presentación, perdón. Bueno, empezamos a ver estos problemas, empezamos a tener esta preocupación, como dice ahí, en cuáles son los problemas a futuro. Y bueno, en un encuentro con la Universidad de Cuyo, donde el año pasado, en las jornadas que organizó la Universidad de Cuyo, nos encontramos, empezamos a plantear estos problemas, empezamos a consultar con otros repositorios de otras universidades y estaban todos o muchos estaban con una misma problemática. Tuvimos una reunión virtual donde nos juntamos 11 universidades o responsables de 11 repositorios, una reunión informal, no fue autoconvocada, digamos, y bueno, decidimos empezar a trabajar en el problema digamos. Esta es una gráfica, fíjense, esta es una gráfica de este año del uso del repositorio institucional de la Facultad de Humanidades. Esas son las cantidades de consultas que tuvo, y esto es un año, ¿está? O sea, bajó, pero terriblemente, ojo, abajo no es cero, es 150.000 creo que son las consultas, ¿está? Pero baja de 600.000 a 150.000 consultas mensuales. Ese pico que está ahí, que es algo que tengo que estudiar porque me pasaron los datos hace poco, estoy seguro que tiene que ver con algún descuido que tuvimos en los controles de cosecha de datos, algún firewall que se cayó y entraron a cosechar datos de vuelta. Entonces estamos teniendo este problema. Están dejando de usar nuestros repositorios para seguramente obtener información de otras plataformas. Antes la información, la única manera de llegar como decía Horacio, al documento, y era un acuerdo que había entre los repositorios, era a través de las referencias. Todos cosechamos los datos de todos, pero cosechamos las referencias. Cuando hacemos clic para bajar el documento lo bajan de mi repositorio y eso hace que tenga sentido que yo mantenga un repositorio, que tenga estadísticas que justifiquen la inversión en el uso, en la infraestructura del repositorio. Entonces, bueno, de esto que veníamos hablando, que es el uso no consentido o apropiación indebida. ¿Por qué? Si es acceso abierto, nosotros hablamos de uso no consentido o apropiación indebida. Porque la idea de los repositorios era dar a una comunidad el trabajo que la universidad o que la sociedad, digamos, la sociedad invierte en la universidad para que la universidad de alguna manera le devuelva. Y esa devolución son los repositorios. Ahora, desde el punto de vista, digamos, no formal, ese es un problema. Nosotros no hicimos esto para que venga un aparato, un dispositivo de una corporación privada, se chupe todos los datos y nosotros después, además, tengamos que pagar para usar esas plataformas, para consultar nuestros propios datos. Pero desde el punto de vista formal, también está la cuestión de que el acceso abierto dice que hay que citar a los autores y hay que citar las fuentes. Y las plataformas no citan fuentes, ¿sí?, cuando son entrenadas. Después vamos a hacer una distinción porque muchos me pueden decir, no, sí, ahora sí citan las fuentes. No. Cuando dan una respuesta en base al modelo, no citan la fuente. ¿Por qué no la pueden citar? Porque los modelos, una vez que incorporan la información, la desarman, entonces no saben por qué pone una palabra o por qué pone otra. La cita es cuando en realidad la plataforma hace una búsqueda en Internet,
extrae los documentos de Internet y los usa para darnos una respuesta. Pero los modelos de lenguaje por sí solos no pueden citar fuentes por cómo fueron construidos. Entonces no tenemos el reconocimiento del autor, que es uno digamos, los autores confiaron en nosotros, los repositorios, para tener sus producciones y bajo las condiciones que les dijimos. Es decir, digamos, cuando usen tus documentos van a citar tu fuente. Bueno, eso no está pasando. Bueno, de las cosas que ya comenté, la invisibilización de los repositorios, porque esta cuestión que les comentaba hoy de que usan ChatGPT y saltean el repositorio, hace que los repositorios no se vean como una herramienta para la sociedad que nosotros estamos dando, ¿no? Y lo que hablábamos de la extracción en forma abusiva que genera problemas es que cuando cosechan los datos son muy violentos, o sea, son robots que abren todos los accesos simultáneamente con anchos de banda gigantescos, pero además proporcionados por las mismas corporaciones, o sea, corporaciones como Amazon brindan este servicio. Al que paga, le brinda el servicio para poder entrar a los repositorios o a cualquier sitio de Internet y llevarse la información masivamente y rápidamente. Pero eso a nosotros nos genera un problema. Nuestros usuarios quieren entrar al repositorio y está lento, no anda, se cae. Bueno, tenemos que digamos, ya empezamos y ya estamos gastando recursos en ver cómo podemos hacer para parar esas cosas. Bueno, apuro. No sé, acá... Bueno, no hay nada mejor que levantarse un lunes y detectar que Anthropic dijo, te voy a cosechar el repositorio y nos tira abajo los servidores. Eso es el uso intensificado que hablamos. Y el abuso es que no respetan las reglas básicas de Internet, con lo cual también estamos ante un problema porque nuestra política de acceso abierto es demasiado abierta para poder mantener la plataforma. ¿Qué implica esto? A nivel operativo, sin duda, un costo creciente. Tenemos que tener recursos extras para poder mantener las plataformas. Nos está faltando un cambio de políticas. No hay políticas para contener este tipo de impacto que tenemos dentro de los repositorios. Y nos empieza a aparecer una nueva problemática, que es la garantía de la calidad. ¿Cómo implementamos básicamente controles más rigurosos para ver qué uso se hace de esta información? Y una derivada de esta es cómo convenzo a mi autor de que me siga aportando contenido si el contenido de ellos va a quedar invisibilizado dentro de un modelo de lenguaje. Este es otro de los desafíos que tenemos y que empieza a ser bastante complicado, que es el aumento de contenido digital sintético. Nosotros hace poquito tuvimos una jornada donde los editores científicos de nuestras revistas empezaron a ver que tienen un masivo cantidad de artículos que antes no tenían. Antes les costaba llegar a los 20, 30 artículos por número y ahora resulta que tienen 80 para evaluar. Esos 80 muchas veces surgen básicamente de algo digital o de por lo menos esa rotura que tenemos con el modelo de lenguaje de la hoja en blanco, con lo cual se vuelven a generar nuevos documentos que no sabemos si son reales o no. Nos está costando detectarlo y por supuesto vemos una baja en la calidad percibida, vemos una baja calidad básicamente en los documentos que nos aportan, que son creados en forma digital. Tenemos dos formas de actuar. Uno, en defensa. Hoy estamos bloqueando de navegación, tratando de evitar el scrapping que hacen sobre nuestras plataformas y demás. Estamos pensando en una plataformización, básicamente pedir un usuario y clave para acceder a nuestros recursos, lo cual sería totalmente inválido dentro de la política de acceso abierto. Pero estamos viendo de qué manera poder avanzar con esto. Y la segunda es directamente cómo actuamos en ataque. Cómo podemos nosotros implementar herramientas dentro de nuestros repositorios que hagan que la gente no vaya a ChatGPT, sino que utilice nuestros repositorios. Gustavo ha hecho un modelo de lenguaje, una aplicación que se llama Chatea con Memoria Académica, chatea con tu propio repositorio, en el cual están trabajando y que pueden ver una presentación del año pasado en Internet, básicamente en YouTube, donde se explica completamente esto. Yo estoy trabajando más por el lado de los MCP, que son los modelos contextuales protocolos contextuales de modelos, de tal manera de ver de qué manera podemos implementar herramientas de inteligencia artificial adentro de los repositorios. Difíciles de contener y difíciles de manejar y difíciles de costear. Eso también es importante decirlo. Sí. Bueno, Chatea con Memoria Académica tiene una particularidad. Está construido sobre una plataforma local usando software libre y modelos de lenguaje libre
Es decir, no se conecta a ninguna plataforma de Internet, no gasta tokens, y lo que vimos es que se puede hacer. Obviamente, tiene ciertos requerimientos, infraestructura propia, gente que instale, mantenga esa infraestructura y desarrolladores propios. Es más costoso, pero nosotros hicimos una herramienta con un servidor propio en el cual el usuario elige los documentos, las tesis o los documentos que quiere usar y después chatea como chatea con ChatGPT. O sea, le pide que le haga un resumen, que le compare, que le busque personas, que le busque conceptos. Todo ese tipo de cosas la puede hacer, digo, y es una manera que nosotros vemos que también tiene que ver con otra cuestión, que tiene que ver con la soberanía. Digamos, poder nosotros saber cómo funcionan estas infraestructuras, poder crearlas por más que sean más chicas o por más que sean, no tengan la fuerza que tienen o las herramientas que tienen las más grandes, pero desarrollar nuestras propias herramientas, saber cómo funcionan, poder programar con modelos de lenguaje. De hecho, toda la parte de digitalización, yo estaba escuchando la parte de archivos, la utilización para descripción de imágenes que se puede hacer usando modelos de lenguaje libres que pueden describir una imagen, ponerle metadatos, generar los datos parametrizados de la imagen. Uno le pone una carpeta con 500 imágenes y salen 500 descripciones. Después hay que revisarlas, ¿sí? Pero digo, esas cosas con modelos de lenguaje local, sin tener que estar accediendo a plataformas y sabiéndolo hacer nosotros, sin tener que, digamos, generando soberanía, digamos, sin tener esa cuestión de no sé cómo lo hace, yo le pagué esto y lo hace solo. Así que bueno, eso nos parece importante destacar de esta herramienta. Bueno, hay un video que explicativo, después lo dejamos el enlace, pero básicamente también nos permite trabajar con nuestro repositorio sin abrirlo, directamente trabajando con la API del repositorio, así que un poco sería eso. ¿Cómo vamos a seguir nosotros dentro de las universidades nacionales argentinas? Básicamente armando mesas de diálogo. Hay que cambiar el conjunto de políticas de publicación. Hay que generar nuevas herramientas, sin duda, de software libre que nos permitan hacer esto. Y otra cosa que nos está pasando, que creo que ustedes avanzaron por lo menos porque tienen una ley de inteligencia artificial, creo que en Chile. Nosotros tenemos 23 proyectos de ley de inteligencia artificial. A ninguno les pondríamos un 4. Básicamente ese es el nivel que tenemos hoy. Con lo cual estamos con un problema serio porque no tenemos leyes que nos amparen sobre todo esto. Y creo que un poco las conclusiones, creo que sin duda tenemos que pasar a la acción. No podemos dejar que las grandes corporaciones sigan consumiendo nuestros recursos básicamente para generar nuevos negocios, invisibilizando tanto las universidades públicas como las privadas, es lo mismo. También hay que introducir básicamente nuevos cambios en esto de defensa y ataque. La gente de DSpace, no sé si han estado al tanto, pero la gente que produce el software que sirve para los repositorios también está tan preocupada que han hecho 2 jornadas ya de trabajo sobre el tema para ver de qué manera pueden protegerse y pueden cambiar la forma en la cual publican los contenidos. Y esto es una pregunta mucho más abierta que si nos tenemos realmente que replantear el acceso abierto. El acceso abierto nos salvó la vida, porque el COVID fue gracias, o sea, las vacunas de COVID fueron gracias a que se publicaron en acceso abierto todos los avances. Eso si no se hubiera producido, hubiera sido un problema. Pero hay que ver si las universidades van a estar dispuestas a seguir produciendo en acceso abierto, o las instituciones. Si van a ser cooptadas esa información para ser introducida un modelo de lenguaje y después no saber quién la produjo. Eso hay que cambiarlo. Y la otra pregunta es si estamos a tiempo, porque ya llevan 3 años cosechando nuestros datos y haciendo uso de nuestros datos, con lo cual, ¿cómo vamos a ver hacia el futuro? Creo que nada más, hemos sido muy rápidos, perdón, pero gracias. Las 2 universidades nos hemos comprometido a seguir en conjunto este tema y tratar de seguir trabajando en esto y desarrollar este tipo de herramientas y ver de qué manera podemos avanzar. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Agradecemos a Gustavo y Horacio por su interesante presentación sobre plataformas de IA en los repositorios institucionales de acceso abierto. Ahora tenemos tiempo para una pregunta también porque hay poco tiempo. Ya, sí.
escucha? Sí, muchas gracias. Estamos aquí con mi amiga Carla y nos han volado la cabeza. Muchas gracias por la presentación. Quería saber si ustedes conocen de alguna iniciativa colectiva en términos de la red de universidades y bibliotecas del Mercosur, por ejemplo, o de otro que esté capturando estos esfuerzos como los que ustedes están compartiendo hoy día, porque evidentemente no es algo que pueda resolver solo una universidad o solo un sistema de bibliotecas de una sola universidad. Creo que hoy los que están tomando la posta con respecto a esto son la gente de la referencia. Acaban de sacar un sitio web, no sé si lo han visto, de la referencia básicamente van a dar capacitaciones y demás sobre DSpace y otro tipo de repositorios. Creo que ellos son básicamente los que pueden aunar esfuerzos con respecto a esto, Lautaro Matas y demás, que son básicamente genios de DSpace, ver de qué manera van a trabajar. El tema es que nos implica un cambio de política de base. Entonces es muy potente lo que hay que hacer como para llegar a decidir qué vamos a hacer con esto. A nivel nacional, nosotros... ustedes saben que hemos tenido algunos problemas ahí en Argentina. Entonces, la falta de recursos y han desaparecido, en parte ha desaparecido el Sistema Nacional de Repositorios Digitales, que es como el ente que nos unía a todos, y por eso un poco hicimos esta convocatoria autoconvocada de universidades. Somos 11 universidades las que estamos en esa convocatoria, nos queda ahora una nueva reunión en mayo, y ver de qué manera podemos empezar a trabajar estos temas. No los vemos muy fácil porque corremos con una desventaja gigante. La verdad que son monstruos y se están peleando una tajada muy grande esos monstruos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Dentro de 2 años va a haber que dar un monstruo, como vienen las cosas, y va a ser peor todavía, va a ser más grande el monstruo con el que vamos a tener que pelear. Entonces, un poco me parece que es el momento como para unirnos en esto, así que si se quieren unirse a estas 11 universidades, estamos abiertos. Gracias. ¿Está contestada? Gracias. Bien, muchas gracias nuevamente a Gustavo y Horacio por su ponencia y por darse el tiempo de contestar esta pregunta.